Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Soy Benjamín Mayer. Hola Benjamín, no tenía el gusto de conocerte. Qué gusto. Sí, igualmente, igualmente. Parece que nada más estamos tú y yo en este momento esperando la entrada, ¿verdad? Estamos bien aquí, ¿verdad? Estamos perfectos, sí. ¿No Ok. te costó, no te costó trabajo navegar la plataforma? Un poquito sí. En realidad entré con una liga que me enviaron por correo muy amablemente. Sí. Fíjate que es que estamos tan acostumbrados durante estos veintitantos meses a que nos envíen a nuestro correo la liga previamente, que casi todos pensamos que así iba a ser. Ya, Correo que te mandamos pues fue una gentileza de nuestro equipo, la verdad sí. pero la forma de entrar es que ya que estás en la plataforma, buscas los eventos que quieres, puedes irlos enlistando en tu propia agenda o no, le das clic en el evento y aparece un reloj con cuenta regresiva. Correcto. Cuando ya es hora, aparece un link que puede, creo que dice algo así, apartar mi lugar, que es como una especie como de sala de espera. Ya. O después ya aparece ingresar a la reunión. Ahí cuando le aprietas, es como si tú mismo te estuvieras mandando el link al enlace. Ya Correcto. se abre tu Zoom, el que tienes en tu computadora, y ya, como siempre lo haces. Sí. Pero es una forma que no conocíamos. Entonces nos ha costado, hemos Ay, no. mande y mande correos, no van a recibir. No, qué tremendo. Sí, pues todos estamos aprendiendo, ¿no? O sea, No, nunca claro. o esto. Sí, yo justamente estaba en ese proceso cuando, bienaventuradamente llegó el correo, oye. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, Sí, sí le pedí al equipo técnico que nos hiciera ese favor. Es una tarea más dentro de las miles que tienen, híjole, pero sí. sí porque me empezaban a llegar a mí en las actividades que yo tengo. Oye, Germán, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Claro. Y y era lo mismo. Entonces yo les decía a ellos, oigan, a fulano, mándenles por favor el vínculo porque no están pudiendo hacerlo. Entonces ya mejor decidimos que ya como de rutina lo Claro. hicieran No, para... muy bien, lo agradezco mucho. Oye, Sí, pero es un evento gigante, qué bárbaros. sí, es muy grande. Hemos llegado a tener picos como de 1,500 personas al mismo tiempo circulando en la plataforma. Es muchísimo. Es mucho, está robusta la plataforma, mano. O sea, Sí, sí, sí nos ha funcionado. Es ligeramente lenta, aunque ha ido mejorando. El domingo que estábamos haciendo las pruebas, híjole, estábamos súper nerviosos porque sí se tardaba y entonces la gente se desespera porque ya está acostumbrada claro, a llegar más rápido y entonces ya le aprieta otro y luego le aprieta otro y entonces se saturaba la plataforma de órdenes y ya pues, te atorabas, ¿no? claro. Entonces, pero afortunadamente las personas que nos dieron el servicio de la plataforma se pusieron las pilas y pues no sé cómo le hicieron, pero el caso es que la compusieron Qué y ya bueno. está más rápida, sí. Eso Sí, pasó mucho, pero eso ya el lunes ya estaba resuelto, la lentitud, ¿no? ya, Entonces, básicamente los problemas que hemos tenido son problemas del usuario navegador, ¿no? Porque el tutorial que mandamos no les llegó o no lo ay, vieron no. o no era totalmente claro o No, bueno, eran problemas de ese tipo. sí, Pero está buena, la plataforma está buena, muy buena. es muy robusta y sí No, resuelve. pues, y mi reconocimiento por el enorme esfuerzo, ¿eh? Yo sé lo que es organizar estas cosas. Sí, sobre todo, muchas gracias, muchas gracias. Pero sobre todo, Benjamín, ¿cómo se dice? Que nunca lo habíamos hecho, Claro, nunca lo habíamos hecho. Creo que sí. ya está nuestro traductor Fidel. ¿Es Voy Fidel? a, voy a enviarle a Sardel la liga por si algo, porque se me hace raro que no esté aquí. Está en la copia de correos, Benjamín, pero igual si quieres hacerlo. Yo sé, sí, se la envía al WhatsApp. No, por si las. Ya me mandó un mensaje de voz. Germán, buenos días, no puedo entrar a la plataforma. ¿Me apoyas, por favor?
Ya me dijo. Le voy a decir que le estás mandando la liga, ¿no? Sí, al WhatsApp. Buenos días, Fidel. Buen día, buen día. Bienvenido, gracias. Ya andamos aquí trabajando. Perfecto. Voy a apagar mi audio para no intervenir. Nomás voy a escucharlos a ustedes. Perfecto, muchas gracias. A sus órdenes. No ha visto mi mensaje de WhatsApp. El mío ya lo vio, Ah, pero no sé por qué no. ojalá, debe tener instalado el Zoom en su máquina, si no, no va a poder. Sí, yo me imagino que sí. A ver. Este es el tipo de cosas que te comento, Benjamín. Este. Entonces, No, es que es otro orden de complejidad. fíjate que si lo ves bien, no es tan complejo, simplemente que la lógica que teníamos, que hemos aprendido, es un poquito diferente y como que uno se acostumbra a un caminito y a ver, Sí, apréndete el nuevo, ¿no? totalmente. Pero sí, tiene algunos detalles la plataforma. Ya está con nosotros otro compañero, Jonathan. Jonathan. Hola, muy Bienvenido, buenos días. Jonathan. Buenos días, Jonathan. Qué gusto verte. Igual, Benjamín, un montón de tiempo sin encontrarnos. Sí, hombre. A ver, Jonathan y Germán, para que se conozcan. Mucho gusto, Jonathan. Mucho gusto, Germán. Bienvenido. Gracias por la invitación. No, por el contrario. Gracias por haber aceptado y estar aquí con nosotros. Y perdón, el nombre del colega no lo sé. Traductor, Es Fidel. intérprete. Fidel, ay, perdóname, Fidel, estoy olvidando tu apellido. Bienvenido, Fidel. Jonathan. Jonathan Maldonado. Mucho gusto. ¿Cómo vas con tu nueva vida, Jonathan? Estás hecho Mm. un trompo. La toma. Pues un poco, pues es que además de volver a una cotidianidad presencial y a veces híbrida, resulta complicado ahora el tema de las clases, el término del doctorado, Sí, ir a la oficina y además estar cuidando a mi hija. no, no, bueno, Eso es lo bonito de todo. exacto. Sí, lo complicado porque ahora, pues como estamos nada más ella y yo, pues me ha dejado, bueno, hemos aprendido como que tiene que también estar sola, ¿no? Pero hay alguien que también la acompaña a la escuela y la viene a dejar y de repente no deja de ser una preocupación. Pero bueno, Sí. vamos lidiando también con eso. Enhorabuena, te felicito mucho. Gracias, Benja. Me dice Sardel que no puede entrar aún. Déjame, ya le estoy indicando que esta es la liga directa y le estoy preguntando si tiene instalado el Zoom.
Bueno, aprovecho para comentarle a los participantes que ya se están sumando a la conversación, que estamos esperando unos minutitos para que Sardel Jacobo, que es la organizadora de esta conferencia, de esta conversación educativa, pueda comunicarse. Algún problema está experimentando que no logra entrar a la sesión. Entonces, daremos unos minutitos porque ya está ella lista para entrar, pero por alguna razón no puede hacerlo. Pero ya está con nosotros esperando poder hacerlo. Me dice Germán que entra, nos puede ver a nosotros, pero no podemos verla ahí en la plataforma, pero ya le pedí que saliera y volviera a entrar a ver si así se compone. No, sigo, vuelve a entrar así. Creo que me falta entrar toda la guía para entrar de nuevo. No, pero entra con la liga que te mandé al WhatsApp. Entré ya y no me deja. No te deja. Ustedes. Ay, qué raro. Sí, ya dime una cosa, ¿tienes encendida tu cámara, Sardel? No aparece ni micrófono. Me está diciendo Silvia que entré como participante. Ah, exacto. Entra con la liga que yo te envié en el WhatsApp. Así le haces clic directamente. Pero que se salga de ahí. Pero sal de ahí antes, obviamente. Y por cierto, yo no tengo el WhatsApp de los otros colegas del panel. ¿Les puedes reenviar lo que yo te mandé, Sardel? Porque tampoco están aquí salvo Jonathan. La liga que me enviaste es la misma. Entro y estoy como participante, me dices. Ah, espérame tantito, ya entendí lo que pasó. Espérame. Si quisieran empezar, Benjamín el documento. A ver, aquí te mando la buena liga. Está en el WhatsApp. Sí. A ver, espérame, es que me dijo que me saliera. Creo que ya, ¿no? Ahora sí. Sí. No, pero no. ¿Me escuchan? Sí. A ver si el celular. Ya está. Es que miren, dice host. Eres tú, Sardel. Sí, esa soy yo, aunque no me vean, puede ser. Activa tu cámara, por favor. ¿Listo? Muy bien, pues ya. Perfecto. Mil disculpas. No me ha escrito Sandra, ¿alguien podría comunicarse con Sandra de apoyo técnico? Nos falta Sandra. ¿O vamos iniciando, Germán, y que se incorpore? Porque me dijo que ya había entrado ayer. Es muy raro que no pueda entrar porque la sesión se genera exactamente a la hora que va a comenzar, bueno, un poco antes. Exacto. No sé a qué se refiera. Es lo que estábamos comentando con Benjamín, que ha costado un poquito de trabajo aprender a usar la plataforma porque la forma en que normalmente entramos es que nos mandan a nuestro correo electrónico una liga directa a la sesión. Y aquí no es así. Aquí entra uno por la plataforma, le da clic en el evento y luego le vuelve a dar clic para entrar a la sesión.
ahí se ven los botoncitos, ¿no? Y Sí. esa vía que te estoy comentando, que es la vía de nuestra plataforma del Congreso, no es a la que estamos acostumbrados. Entonces, eso Así es. me da un cierto desconcierto, como lo que te pasó a ti ahorita. No sé si sea lo mismo que le está pasando a la invitada. Es probable. Entonces, a lo mejor si al ratito se comunica contigo, pues nada más explícale eso, que se ponga en el evento, en la plataforma, que se ponga en el evento o mándale la liga, ¿no? Sí, se la pueden enviar. Da clic en el evento y entonces va a ver a la derecha o abajo, según cómo esté configurada su pantalla, acceso a la reunión o algo así, y ya entra. Muy bien, Germán, ya me están avisando que se está escuchando todo lo que hablamos, que ya están todos los participantes, nos están viendo, entonces absolutamente ya parece que está, Bueno, estamos en el aire. Le envío... un poco a propósito que oigan esto también, para que socialicen este conocimiento, ¿no?, de cómo entrar a la plataforma y a las sesiones, pero dentro de la plataforma. Perfecto, sí. Bien, Jardel, pues vamos a comenzar, tú nos dices cómo. Bueno, muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este conversatorio. Como ya hemos perdido unos minutitos, no quisiera por nada del mundo perder un minuto más. Esperemos que Sandra Katz se contacte en cualquier momentito. Y bueno, doy inicio agradeciendo a todos los escuchas que están quizá aquí apoyándonos, escuchándonos y de alguna manera interesados en conocer sobre este conversatorio, que es el primero de la Comisión Comía Incluyente, aunque no ha sido el primero elaborado por el COMIE. Bueno, este conversatorio lo hemos denominado hacia una transformación de la cultura plural e incluyente en la educación superior. ¿Sí? Nuestro querido Germán Álvarez, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, nos va a dirigir unas palabras de bienvenida y después podremos ir dando paso a la participación de nuestros invitados. Van a escuchar sus trayectorias, desafíos y propuestas. Quiero mencionar que también este es el primer congreso en donde estamos intentando iniciar con toda la accesibilidad posible. Con todo logramos tener intérpretes en lengua de señas mexicana para las actividades principales, conferencias y conversatorio. Por lo tanto, está a cargo de toda la interpretación en lengua de señas mexicana también nuestro querido Fidel Montemayor Cetina, que a mi gusto es el mejor intérprete que contamos en México, a quien le agradezco profundamente, quien junto con Vanessa y con Erika Ordóñez están aquí apoyando las actividades de interpretación. Entonces, daremos paso entonces a que nos haga el honor de dar unas palabras de bienvenida a Germán, a quien no tengo más que reconocimiento y agradecimiento por haber siempre apoyado, y todo el COMIE, todos los participantes, en cuanto se propuso la Comisión de COMIE Incluyente, inmediatamente nos pusimos a cargo. Muy bien, entonces, si gustas, Germán, adelante, escuchamos tus palabras para luego dar paso a nuestros invitados. Muchas gracias, Sardel. Bueno, en primerísimo lugar, quiero agradecerte a ti por la iniciativa que has tenido desde hace 2 años dentro del COMIE, por introducir los temas y las prácticas de la cultura incluyente en el propio Consejo Mexicano de Investigación Educativa, algo que inexcusablemente habíamos pasado por alto y lo cual obviamente no es debido. Entonces, cuando tú me platicaste de la importancia de esto, aunque yo no soy un experto en estos temas, sí soy sensible y conozco algo de ellos y por supuesto que me pareció que la iniciativa que tenías de integrar la comisión para empezar
a hacer del CONMIA una organización realmente incluyente, me pareció de lo más adecuado. Y así fue como hemos comenzado a trabajar. Bueno, básicamente Sardel con la gente que coordina en esa comisión. Y surgió también entonces la propuesta de realizar una conversación educativa que originalmente tenía la intención de reunir a expertos académicos, pero también a funcionarios con la idea de generar sensibilidades, generar intercambio de ideas y eventualmente influir en ellos para que también desde la toma de decisiones pudiera empujarse hacia adelante este tema y estas prácticas que queremos nosotros que sean norma regular en la vida de las organizaciones. No pudo ser así por motivos de agenda de la persona que invitó Sardel, pero de todas maneras el conversatorio es magnífico. Contamos con la presencia de Benjamín Mayer Holkes, a quien no tenía el placer de conocer directamente, solamente de referencias. Muy buenas, por cierto, Benjamín. Muchas gracias por haber aceptado participar en esta invitación que te extendió Sardel y mucho gusto en conocerte. También está con nosotros Jonathan Maldonado Ramírez, a quien tampoco tenía el gusto de conocer, iba a decir personalmente, pero es muy raro decirlo en las vías virtuales, no tenía el gusto de conocerlo, simplemente. Y ahora sí, bienvenido Jonathan y gracias también por haber aceptado la invitación que te corrió Sardel. Y desde luego, pues a Fidel Montemayor, quien conocí yo ayer, porque participó también trabajando con nosotros en la traducción de otro conversatorio, y después compartimos el auto durante una vuelta involuntaria por las ciudades, por los barrios de Puebla. Nos perdimos un poco, pero estuvo muy bien porque Fidel me sensibilizó aún más sobre la importancia del lenguaje de señas y las complicaciones que tiene al tratarse de un idioma. No es el español dicho con las manos, y es muy interesante. Entonces, si algún día ustedes tienen oportunidad, por si no lo saben, de acercarse a los traductores para platicar temas de qué es este idioma, con seguridad van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, Fidel, por acompañarnos. Lo mismo que a Vanessa, que seguramente es la que te va a hacer el reemplazo al ratito. Bueno, entonces, no tengo nada más que decir, salvo disculparme porque dentro de unos minutos voy a tener que salir precisamente porque tengo otra actividad a la cual fui invitado a dirigir unas palabras y obviamente pues no pude excusarme. De todas maneras estaré con ustedes unos minutos para escuchar algo, aunque sea, y luego Sardel pues ya me platicarás qué fue lo que se dijo, ¿no? Sí. Muchas gracias. Y cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias, Germán. Por fin ya tenemos a Sandra Katz. Estamos todos completos, ¿verdad? Con los invitados. Yo no tengo más que agradecimiento porque nuestros invitados son emblemáticos. Todos y cada uno tienen una función muy particular. Como dijo Germán, lamentablemente el doctor Concheiro, Luciano Concheiro, lo mandaron hoy a las 6 de la mañana a Sonora en representación de la maestra Delfina, y entonces, bueno, ahí se acabó su participación. Y estas son cosas de cargos públicos. Queríamos especialmente al doctor Concheiro porque ha enarbolado, diríamos, contundentemente dentro del ámbito de la inclusión la propuesta de transformación cultural. Y queríamos que dirigiera, ya que acaba en abril pasado de lanzar la reforma de la Ley General de Educación Superior, que en el artículo 37 hay 11 incisos que están apuntalando la inclusión en la educación superior en México, que está tan rezagada con relación a Latinoamérica. Todos nuestros invitados verán ustedes que yo no quiero perder mucho tiempo en presentarlos porque en el chat podremos ir dando los correos y por favor comuníquense los que deseen directamente con cada uno de los que ustedes quisieran entrar en contacto. Bueno, Germán, muy agradecida, Fidel, Vanessa, Erika, y les quiero decir que lo que dice Germán de la lengua de señas mexicana se queda corto.
Hay que introducirse un poquito. No conozco a nadie que entre a la lengua de señas y no la ame con pasión. Es una apertura al mundo bastante interesante y así verán la riqueza que implica entrar a este ámbito en el cual estamos todos comprometidos. Bueno, sin más, quiero nada más decirles que soy Sardel Jacobo de la FES Iztacala, soy miembro del COMIE y reciente responsable de esta comisión, la cual era urgente que la implementáramos. Quisiera entonces dar la palabra a nuestra invitada internacional, que es la maestra Sandra Katz. La maestra Sandra Katz, ¿verdad?, es la presidenta de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad. Ella es profesora de educación física de la Universidad Nacional de La Plata y licenciada en psicología de la misma universidad. Tiene diplomatura en gerencia social y políticas de discapacidad. Ha participado en la OEA, Flaxo, es especialista en gestión en educación superior, es docente universitaria, investigadora, extensionista, trabaja en el campo de la discapacidad desde 1980, es responsable de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y es fundamentalmente, yo diría, la líder de la Red Interuniversitaria Latinoamericana y del Caribe sobre discapacidad y derechos humanos que funciona desde 2009. Es realmente interesante el trabajo latinoamericano que se está gestando y a mi manera de ver, creo que Argentina, Colombia y Chile están apuntalando muy fuerte la educación inclusiva. Entonces, solo me permito expresarles que cada uno de nuestros invitados realmente representa una trayectoria excepcional en el sentido de que se están abriendo fronteras, se están abriendo y ampliando territorios y sobre todo nos estamos abriendo a la riqueza de la pluralidad humana. Quizá este tema de la inclusión abarque a demasiados grupos denominados vulnerables que corrigieron, dijeron, en condiciones de vulnerabilidad, pero es impresionante que la diversidad abra el campo a los grupos en marginación, discriminación y exclusión. Esa división tajante en varios grupos que los separa de una supuesta normatividad y que a veces se confunde que lo que son como adultos mayores, niños, mujeres, personas con discapacidad, por sus características es que tienen algún tipo de vulnerabilidad. Es absolutamente cuestionable esta situación y se vuelve una interpelación radical interrogarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión educativa. Es absolutamente imprescindible empezar a tomar profundamente y en serio la pluralidad humana y sobre todo retomo mucho el planteamiento de Benjamín Mayer aquí presente que enarbola el paradigma de la interpelación, tomando a la discapacidad que la acomilla, ¿sí?, y le pone una función política radical de interpelación a los sistemas institucionales, a una exterioridad que abarca toda una matriz relacional que es necesario y urgente deconstruirla, descomponerla y empezar a inaugurar las formas que nosotros ya estamos viendo en las prácticas alternas, culturales, académicas y de todo orden. Sin más preámbulo, los dejo a ustedes con Sandra Katz,
la presidenta de esta Red Interuniversitaria Latinoamérica. Sandra, muchísimo gusto que hayas podido estar, hayas aceptado y te damos muy cordialmente la bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Sardel. Un honor estar acá con Benjamín y Jonathan. Y lamento mis dificultades del cambio de horario. Vengo errándole desde hace tiempo a esto por no estar en la presencialidad. Bueno, nuevamente agradezco esta posibilidad de abrir diálogos, de poder abrir con quienes estamos pensando, con quienes estamos hablando, para que la universidad sea ofrecida a cualquiera. Así que me sumo a estas conceptualizaciones, pero a lo mejor lo que quería compartir con ustedes, cuando pienso en la inclusión, esto cuando se dice qué es la inclusión o cómo se trabaja la inclusión, creo que la verdadera inclusión va a ser el día que deje de hablarse de inclusión, cuando no tenga que recortarse ciertas identidades o ciertos recortes de la identidad de algo, cuando en realidad somos unos los que hacemos actividades para que esas personas estén, pero somos quienes excluimos. A veces me gusta decir quién conjuga el verbo incluir, si no habría que revisar esas políticas y esas acciones. Pero creo que para poder llevar a cabo este sentido, esta posibilidad de la cualquieridad como derecho a estar donde quiera, lo que tenemos que transformar son las instituciones. Parecería que cuando uno piensa en la discapacidad, piensa en el problema que tiene la persona, la familia y hasta el equipo, podríamos decir, que lo trabaja. Pero las personas ya hicieron bastante, ya lucharon, ya demostraron estar donde quieren estar. Las barreras las ponemos quienes estamos en la gestión, los docentes, los que pensamos las prácticas y las políticas. Entonces me parece que ahí tenemos que invitar, no pararnos desde el lugar del especialista, del saber de discapacidad, sino en mirar como especialistas, si quieren, en instituciones universitarias. ¿Cuánto de lo discursivo en darle sentido a lo democrático, a lo inclusivo, a lo respetuoso de la diversidad, lo materializamos en políticas? Entonces me parece que si tenemos que pensarnos en instancias, creo que prioritariamente es la formación docente, porque creo que a nivel latinoamericano no todos los que dan clases tienen formación pedagógica y hay ahí un gran problema, porque sienten que se tienen que hacer cargo, para lo cual dicen que no fueron formados. Entonces ahí tendríamos que revisar quiénes son docentes de la universidad, que podrán ser muy buenos profesionales, pero hay que saber transmitir un saber. Lo otro tiene que ver con la comunicación. Me parece que lo que nos invita a revisar las personas con discapacidad es interpelarnos en cómo reproducimos desde una ideología de la normalidad que hay una única forma de ser, de estar, de compartir, de acceder. Entonces cuando alguien viene y dice, yo no lo puedo hacer de la misma manera que vos, ahí nos sentimos interpelados, tenemos que cambiar nosotros nuestra forma de dar clase. A veces me gusta decir que ninguna persona con discapacidad elige ser una persona con discapacidad. Y tiene otras formas de estar. Digo, acá hoy está presente la intérprete. Tenemos nosotros que transformarnos. Hablar despacio, hablar claro, no superponernos, y poder garantizarle intérprete al estudiante que quiere ingresar a la universidad. Tenemos que pensar en la curricularización, que no todos los profesionales que pasen por la universidad sean especialistas en accesibilidad, pero que todos sí sepan que ciertas cuestiones hacen que alguien quede afuera. Entonces me gusta a veces dar el ejemplo que si quien está diseñando páginas web, un día le dicen a esos estudiantes, apaguen los monitores que hoy vamos a trabajar con las teclas rápidas, ese estudiante no se olvida más qué implica ser accesible, sin necesidad de terminar siendo un experto en accesibilidad. Y lo otro tiene que ver con la transversalización. Revisemos
cada área, cada práctica, cada política que tiene cada sector de la universidad, y ahí sí no es solo los docentes, es bienestar, es el comedor, es el área de deporte, es la biblioteca, es el museo, es el grupo de teatro. Si su espacio es accesible para que cualquiera pueda estar, si sus prácticas son en formato accesible y si sus políticas son accesibles. Entonces, a ver, ¿a quién va dirigido esto? No es hacia las personas con discapacidad. Revisémonos, cada uno de nosotros, si nuestras prácticas son de una única forma. Y lo más interesante es que si transformamos estas prácticas, no solo se benefician las personas con discapacidad, se beneficia muchísima más gente. Porque me parece que en esto de la ideología de la normalidad, estamos formateados, estamos bajo una matriz de que creemos que hay estudiantes legítimos. Y cuando aparece alguien que no responde a esa ideología de la normalidad, ponemos sospechas. ¿Qué hace acá? ¿Cómo llegó? ¿Qué va a hacer el día que se reciba? A ver, ¿por qué no ponemos pausa? Porque en realidad de enseguida salir a atacar con certezas lapidarias, no nos damos un tiempo a decir, si llegó hasta acá es porque ya tiene una trayectoria. Los que nos tenemos que revisar somos qué nos pasa a nosotros frente a la diferencia, no qué problema tiene el otro. Y en cuanto a articular esto con la investigación, se me ocurren 3 preguntas. ¿Qué investigamos? ¿Con quién investigamos? ¿Y para qué investigamos? En el que investigamos, me parece que hay una posición del investigador de muchísima comodidad de elegir qué quiere investigar, porque el tema le atrae, porque le parece seductor, porque le gusta, sin pensar si es un problema real de la sociedad. Entonces muchas veces hicimos el ejercicio de preguntarnos si quienes vamos a investigar se nos ocurre ir a las instituciones de personas con discapacidad a preguntarle qué problemas tienen, qué creen que tendría que hacer la universidad para ofrecer esa producción de conocimiento para transformar las injusticias. Pero también es interesante revisar qué pasa que las organizaciones de personas con discapacidad parecería que no se les ocurre ir a la universidad a plantear un problema para que sea investigado. Entonces, ahí me parece que hay una ruptura, que tenemos que habilitar puentes, abrir puertas y generar nuevos diálogos. Que la conceptualización que circula en la universidad esté en consonancia con las realidades sociales. Porque somos unos afortunados los que estamos en la universidad. Pero mucha gente no puede acceder por tener ciertas corporalidades. El con quién se investiga es si las personas con discapacidad son objeto de investigación o son parte de los procesos. Pero acá entro en una contradicción. Siempre me incomodó porque si una persona con discapacidad está en la universidad, tiene que ser militante de la discapacidad. Y no ser lo que quiera ser. Ser psicólogo, ser diseñador, ser abogado, pero no de la discapacidad. Porque hay un mandato social que si es discapacitado tiene que hacer su práctica en función de la discapacidad. Y el para qué, muchas veces me gustó preguntar, una vez que alguien termina una investigación, aparte de regalársela a la abuela y que la cuelgue, o al director y que la cuelgue con un cuadro, ¿para qué fue ese conocimiento? Solo una vez conocí en Colombia a Solange García, que es universitaria y trabaja en la Secretaría de Salud de Bogotá, que invitó a quienes hayan hecho investigaciones en el campo de la salud y la discapacidad para generar políticas estatales, invitaba a que le acerquen sus investigaciones. ¿Conocemos otras experiencias de alguien que haya investigado y decir, esto se puede llevar a cabo? O a quienes estamos en la gestión, preguntar, ¿hay alguna investigación que me pueda servir para llevar adelante? Bueno, con esto dejaría abierto para el diálogo. Me parece que el escenario hoy nos ofrece posibilidades de tener insumos. Lo que nos falta es habilitar diálogos, porque todos los saberes son necesarios. Muchísimas gracias.
Sandra, muchas gracias. Quizá en las preguntas tengamos oportunidad de más diálogo. Sí, muchas gracias, Sandra. Vamos entonces a darle ahora la palabra a Benjamín Mayer Fulques. Él es director de 17 Instituto de Estudios Críticos. Es psicoanalista y es el director fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos. Es teórico, pedagogo, editor, consultor y emprendedor crítico. Es uno de los exponentes del debate sobre la fotografía de ciegos, cofundador del ensamble de músicos y actores sordos Sentire y el editor de una treintena de volúmenes. En 2022 será investigador del programa O'Gorman en Columbia University. Benjamín es un colega muy querido de años que nos conocemos, que hemos seguido cada uno las trayectorias y no tengo sino un gran respeto y admiración por el trabajo. Demos entonces lugar a su presentación. Adelante, Benjamín. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Sardel, por tu siempre generosa presentación y acogida. Y celebro mucho pues estar aquí en compañía de colegas apreciados, a Sandra, a Jonathan. Quiero agradecer también a Germán por todo el trabajo tan importante que están llevando adelante en Comie y en todo el circuito universitario en general. Creo que Sandra pues ha hecho un trabajo muy bueno de introducción y de esclarecimiento a la importancia pues que esto tiene para las universidades en particular y obviamente para la sociedad más ampliamente. Y quiero decir que yo suscribo absolutamente todo lo que ella ha dicho eh, y al mismo tiempo, por diversos motivos que brevemente trataré de explicar, quisiera proponer darle quizá una vuelta de tuerca para decirlo en otra tesitura, en otras palabras. Yo, por ejemplo, suelo comenzar cuestionando la noción de inclusión, no solamente como noción, sino como praxis. Cuando hemos hablado de esto en distintos espacios, con mi colega Beatriz Miranda Galarza, con quien trabajo muy de cerca, y bueno, son prácticamente elaboraciones en coautoría, pues nos damos cuenta que al principio suena muy escandaloso cuestionar la inclusión, no porque esté o podamos estar en desacuerdo con los objetivos últimos que están en juego cuando hablamos de inclusión, sino porque en los hechos no solamente tiene problemas conceptuales esa idea, sino que en campo, en los hechos concretos, también hay muchos problemas y con frecuencia iba yo a eso. Aquellos quienes escuchan esta crítica a la inclusión terminan reconociendo que de hecho los avances son en todo caso muy magros y aún así pues problemáticos desde distintos puntos de vista. No voy a ir a fondo en ese cuestionamiento, pero claro que tengo que decir algo bueno, de dónde viene y por qué. Ahora que escuchaba a Sandra, pensaba que uno de los problemas de la noción de inclusión es que pasiviza al sujeto incluido. Es decir, que quien es activo en ese gesto de incluir, pues sería quien o quienes pertenecen a ese interior que estaría, digamos, del lado de lo incluido a diferencia de lo excluido. Y esa pasivización creo que deja asomar todo el problema, ¿no? Es decir,
que se trataría la premisa de que habría que incluir a quien está excluido desde adentro, pues de algún modo repite exactamente el mismo gesto excluyente que está intentando librar. Podría decir que es hoy un discurso pues rutinario, institucional, bien pensante, que va claro de la mano con el discurso de los derechos humanos, pero que como hemos comentado en otras ocasiones es un discurso sin sujeto. No hay realmente un sujeto político de la discapacidad aún en América Latina. Es una afirmación fuerte, pero la sometería a su consideración. Y por lo tanto, es un asunto que viene de las instituciones que pues palomean sus supuestos cumplimientos y la cosa queda más o menos inmóvil, con algunos pequeños avances quizá. ¿Qué proponer en vez de la inclusión? Nosotros hablamos desde hace ya un buen tiempo, y gracias a Ardel por retomar la referencia, de la interpelación, que sería, como se nota, un gesto activo por parte de quien ocupe en un momento dado el lugar de la exclusión. Y bueno, sabemos que este es un lugar móvil y resbaloso, que puede aplicar de muchas maneras a distintas personas en distintas situaciones. Entonces, se trataría desde nuestro punto de vista menos de pues insistir en la importancia de la inclusión y más en llevar adelante actos concretos de interpelación que efectivamente cuestionen activamente la ideología de la normalidad y los cánones de eso que pues con tanta tranquilidad se suele suponer está del lado de lo incluido, un campo que por cierto no carece de problemas porque hay muchísimas tensiones de muchísimos tipos que atraviesan y movilizan ese campo de lo incluido aún antes de el gran gesto de incluir al otro, pasivizándolo en el camino. Quisiera mencionar de dónde vino originalmente en mi propia secuencia la noción de la interpelación, y viene efectivamente, como Sardel adelantó en la presentación, de la figura del fotógrafo ciego, que en realidad no es un ciego incluido en el campo fotográfico, en realidad es una figura que desafía mucho a los fotógrafos regulares, que más bien se sienten profundamente ofendidos de que un ciego pueda venir a pues decirles algo en su campo. Es decir, que los interpela profundamente, moviliza una cantidad de lugares comunes que gobiernan el campo de la fotografía, de la producción visual y demás. Y como a veces menciono, el fotógrafo ciego no pide permiso, tampoco pide perdón. Lo que hace es disruptivo con respecto al campo ordinariamente concebido de la fotografía, para quedarnos en ese terreno. Y ahí se ve muy claramente que en realidad se podría transitar una ruta distinta que la de la inclusión, quizá para conseguir los fines que se ha planteado por otras vías y en otro vocabulario. Ahora bien, como se nota ya con el fotógrafo ciego mismo, o con una gama de otras actividades que voy a tratar de mencionar brevemente también para ejemplificar cómo esta posición no tiene que ver simplemente con la ceguera o con la fotografía en su caso, la interpelación no es un hecho o un gesto puramente negativo. No se trata simplemente de estar en contra, como podría malentenderse, sino que así como el ciego puede fotografiar y producir obra con los consiguientes efectos
que eso tiene, y bueno, disponemos de muchos ejemplos de ello a estas alturas, porque es una práctica que se ha extendido muchísimo. El trabajo mío originalmente refirió al trabajo de un ciego esloveno llamado Eugenio Bauchar, que de algún modo es, digamos, como pionero del campo. Pero esta práctica de la interpelación por vía, por ejemplo, de la fotografía de ciegos, se entiende claramente que puede ser una vía instituyente. No es simplemente una vía interpeladora en el sentido de derribar a los tótems, algo por supuesto fundamental, pero no se trata simplemente de cuestionar sin fin, cosa que por otro lado suele tener utilidad, sino de entender la capacidad instituyente, es decir, constructiva, que esto puede generar por vía interpelativa en el cuerpo social ampliamente y por supuesto en cada uno de nuestros entornos particulares. Entonces, lo que a mí me ha interesado explorar como una vía, si quieren ustedes, de un quehacer activista o político, si lo quieren denominar así, concreto, digamos, por una vía que sería no contraria, sino complementaria con respecto, yo que sé, a la protesta o la denuncia u otros actos emparentados, es entender que es posible generar dispositivos de organización, dispositivos institucionales que son de naturaleza interpelativa. Y en ese sentido, mi trabajo con 17 Instituto ha sido justamente un trabajo de laboratorio para entender de qué manera la capacidad interpelativa puede ser establecida en operaciones institucionales concretas con resultados concretos. Esta capacidad instituyente, por cierto, se puede expresar de distintas maneras. Se puede expresar por vías, digamos, de una lógica pública, vamos a decir estatal, instituyendo proyectos que permitan interacciones, que descoloquen a los actores de sus lugares usuales y los recoloquen de un modo productivo desde la perspectiva interpelativa. Pero por supuesto que también es una vía que se puede transitar en el ámbito de la iniciativa privada, como se le llama, o de, digamos, de programas, esquemas de cooperación. Es decir, no hay un único modo en que esta capacidad instituyente de la interpelación se puede expresar. Creo que esto es muy importante porque, digamos, hay espacio para todo el mundo y hay formas de trabajar en ese sentido según las preferencias de cada quien y su orientación política, en fin. Quiero dar un ejemplo que está también referido a la fotografía de ciegos y que fue para mí el primero para ilustrar, digamos, esta capacidad instituyente, y tiene que ver con la idea de establecer dispositivos de colaboración con ciegos en entornos de formación visual. Escuelas de diseño, escuelas, por supuesto, de fotografía, de video, de artes plásticas, etc. Es decir, de incorporar a aquellos que por definición estarían excluidos, y bueno, no se me escapa que en la explicación que estoy diciendo podríamos glosarla como otra forma de describir la inclusión, pero digamos, la estoy llevando a un plano propiamente organizativo, institucional, en donde esta colaboración no simplemente es un gesto de buena voluntad hacia los antes excluidos, sino que, como bien dijo Sandra también, es enriquecedor para todo el mundo, porque claro, no hay mejor, no hay experiencia más, digamos, clarificadora para quien se dedica al campo de la imagen y se las ve con sus
desafíos en gramática, en performatividad, en producción, me refiero a la producción de imágenes, en un campo, por ejemplo, del diseño, de la comunicación visual y demás. No hay mejor forma de entender la naturaleza de lo que uno está haciendo con las imágenes que enfrentar el desafío de dar cuenta de este trabajo traduciendo a palabras, por ejemplo, hacia los ciegos y entendiendo los muchos modos en que los ciegos pueden tener acceso a las imágenes y a los efectos de las imágenes por distintas vías. Entonces, esta figura, este taller, este laboratorio de ciegos y no ciegos, sería un ejemplo de una capacidad instituida que de todas maneras tiene una orientación interpelativa. Entonces voy al tercer punto. En el ámbito propiamente universitario, ¿de qué manera podemos trabajar y derivar posibilidades y consecuencias de un planteamiento como el que les intento explicar? Bueno, en primer lugar, cuestionando tanto en el orden de las ideas como en el orden de las prácticas, aquello de lo que están hechas nuestras universidades, que no son, como todos sabemos, espacios neutros, que no contengan presuposiciones, los espacios, las arquitecturas, las epistemologías, las formas de interacción, las formas de legitimación, están todas cargadas de una serie de suposiciones que podemos darnos a la tarea de revisar cuidadosamente, pero para llevar el punto, digamos, a su alcance en algún sentido más fundamental, por lo menos desde donde yo lo veo, me parece que hay que entender que lo universitario está constituido discursivamente con una serie de presuposiciones que se pueden interpelar y que nos pueden dar lugar, como hemos tratado de ejemplificar y de experimentar en el propio Instituto 17, a una lógica posuniversitaria, es decir, a una lógica de lo universitario interpelado, en donde las presuposiciones pedagógicas, operativas, estratégicas, investigativas y demás puedan todas ellas moverse de sus presuposiciones usuales, que son muy ampliamente normativistas, vamos a decir, podríamos decir también capacitistas, para usar un término que resuena de varias maneras, y digamos, generar un espacio institucional que desde su propio fundamento no es que sea inclusivo, sino que ha tomado nota estructuralmente de la interpelación en el plano conceptual y en el plano de las prácticas, que la discapacidad siempre plantea a las ilusiones de la normalidad y de la supuesta regularidad. Entonces, no quiero extenderme más para no tomar tiempo del intercambio, pero quisiera ejemplificar a partir de estos elementos de mi propia experiencia directa de qué manera la interpelación puede ser algo instituyente y fecundo, en el sentido de productivo, fructífero, y por otro lado, de qué manera se puede expresar en el nivel individual, en el nivel colectivo y en el nivel institucional más amplio, con posibilidades de desgranar sus consecuencias hacia la esfera pública, política y económica más amplia, y podremos seguir explorando de qué manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Benjamín. Vamos a dar lugar a la presentación de nuestro querido también Jonathan. Aquí yo reuní a los puros queridos, es decir, a varios de mis queridos, respetados y admirados colegas, ¿no? No por necesariamente la amistad, sino que la amistad se fue gestando por nuestras actividades, por nuestros encuentros. Y eso es la verdad lo que agradezco mucho. Creo que este será el primero de varios esfuerzos que haremos en el COMIE por introducir esta temática. Entonces, voy a dar lugar, ¿sí?, a
un poco una reseña mínima de lo que son nuestros invitados, ¿verdad? Finalmente, nuestro maestro Jonathan Maldonado es responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y las discapacidades de la Dirección Institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestro en Antropología Social, estudiante del doctorado en Estudios Feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Es miembro investigador del Grupo de Trabajo Estudios Críticos en Discapacidad del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Pues muy bienvenido, Jonathan. El micrófono, la palabra es tuya. Hola, buenos días, profa Sardel, mucho gusto que me comparte estos espacios y poder encontrarme con Benjamín, que también tenía tiempo que no platicaba con él, y conocer a la profa Sandra, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría comenzar diciendo que, no sé, mi vida en la universidad ha transcurrido durante más de 10 años, ¿no? Ahí, primero como estudiante de antropología en la licenciatura, luego como maestrante, ahora como estudiante de doctorado, y que bueno, esos caminos que he transitado precisamente me han permitido focalizarme en una temática que no solamente me atraviesa en un plano teórico, como pueden ser los estudios críticos de discapacidad, sino que también me han atravesado desde una cuestión personal, ¿no? Siendo padre de una joven de 16 años con síndrome de Down. Entonces, bueno, estas implicaciones de estudiante, docente, padre, ¿no? Y bueno, ahora ocupando un puesto administrativo, pues han sido también una manera en la cual esos conocimientos, esas acciones que uno entreteje y también propone en relación con la discapacidad, pues van vinculados íntimamente con una vida, yo lo llamaría en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, bueno, pues me gustaría decirles que ahora en este nuevo cargo que ocupo como responsable del área de atención a las diversidades sexogenéricas y discapacidades, pues llego en septiembre, ¿no? En realidad tengo muy poco de estar en ese lugar, ¿no? La Dirección Institucional de Igualdad de Género se ha preocupado por la transversalización de género, por temas de violencia de género y masculinidades, pero bueno, hay un área ahí como que era diversidad y la fueron focalizando a diversidad sexogenérica y discapacidades, y es donde entro yo. Quiero también comentarles que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla no tiene un centro de atención para personas con discapacidad, no tiene una política institucional focalizada en temas de accesibilidad, por ejemplo. Todo lo que acontece en temas de discapacidad hasta el momento y por lo que he conocido, ahora con el trabajo que he estado haciendo, que también es un trabajo de campo, me atrevería a decir que ahora estoy haciendo una etnografía institucional del tema, ¿no? Conociendo actores, políticas, prácticas cotidianas que precisamente, como lo decía la profa Sandra, ¿no? No solo han dejado históricamente a ciertas poblaciones, como puede ser la población con discapacidad, sino que cotidianamente también se les hace sentir fuera de lugar, aunque en el discurso institucional estén temas de igualdad, inclusión y diversidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estos esfuerzos que yo he estado como recuperando precisamente han sido esfuerzos colectivos, pero entretejidos en temas de voluntad, ¿no? O sea, hay una voluntad por colocar el tema de discapacidad entre docentes, administrativos y estudiantes con o sin discapacidad, pero que no ha tenido como tal un apoyo institucional. Porque me parece que hay una cuestión con las universidades hoy en día, ¿no? Y creo que eso es una generalidad lamentable, ¿no? Que hay un empleo de lenguaje de diversidad e inclusión que no se traduce en la creación de entornos diversos e igualitarios.
Y me parece que hay un sesgo bastante grande entre un compromiso simbólico, por decir, la universidad es abierta, la universidad es diversa, aquí no admitimos formas de discriminación o violencia, y por otro lado, hay una falta, una ausencia con ese compromiso práctico y material de efectivamente dar lugar a eso simbólico, no solamente que quede como en el plano de lo abstracto, sino que también se concretice en prácticas, ¿no? Que es un poco lo que se ha estado viviendo con eso, ¿no? Un poco decir, bueno, necesitamos crear un conocimiento institucional de la discapacidad crítico, porque me parece que también hay un tema por cómo colocamos el tema de discapacidad en una institución en la que está, pero no está tanto, pero desde un posicionamiento crítico. Es decir, en la universidad hay docentes con muy buena voluntad por hablar de sus estudiantes con discapacidad, pero lo hacen desde estos registros como, bueno, pero él que tiene parálisis cerebral, bueno, le pone el ejemplo a sus compañeros, ¿no? Yo siempre se los digo, es que vean a Juanito, ¿no? Miren él cómo está y vean, terminó la licenciatura, todo eso, y ustedes que no les hace falta nada. Yo entiendo el discurso del profe por dónde viene, ¿no? Podríamos decir que incluso hay una cuestión genuina por decir y evidenciar, ¿no? Visibilizar la presencia del compañero, pero ¿cuáles son los discursos que utilizamos también para hacer visible a cierta población? Porque creo que visibilidad no significa necesariamente reconocimiento. Y entonces me parece en ese sentido también importante como preguntarme junto a las personas que estamos laborando en la institución, ¿cuál es la perspectiva en discapacidad que queremos colocar desde la institución? ¿No? ¿Será desde ese porno institucional que además viene a ser inspiracional de cómo se visibiliza la discapacidad? ¿Será seguir hablando de inclusión en un tema de dejar entrar, ¿no? Como esta cuestión, porque me parece que lo que dice Benja me llama mucho la atención, ¿no? Porque la palabra inclusión tiene ese atractivo como práctico, ¿no? El término no es tan amenazante y tiene una posibilidad de tolerancia y apertura. En este sentido, yo creo que hay palabras que no amenazan y son las que viajan más, mientras que las que amenazan son las que se tumban a cada rato, ¿no? Y entonces me quedo pensando con este tema de, no sé, por ejemplo, incluso la cuestión capacitista, ¿no? O sea, ¿qué implica pensar y nombrar una política educativa anticapacitista? No inclusiva, anticapacitista, ¿no? Bueno, pues que precisamente creo que tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los modelos teóricos epistemológicos de discapacidad que están operando en la institucionalización del propio discurso en las universidades? Porque me queda claro que hay modelos que son reformistas, pues, pensando en el modelo de derechos humanos, cómo se coloca el tema de inclusión ahí, y una cosa que me viene rondando, les digo, acompañando en estos meses, es cómo provocar un modelo cultural crítico que sea políticamente radical en algunas situaciones, más que reformista en ciertas aspiraciones que uno tiene cuando habla de inclusión, porque la mayoría de personas cuando habla de inclusión, y aquí es muy importante pensar en quién se sitúa para validar ese discurso de es que hay que dejarles entrar, yo ahí como que les paro a veces y les digo, no, pues es que uno lo nombra desde esta lógica de poder. Yo tengo el poder de decir, como yo soy el normal, ¿no? Porque además está esta ideología de la normalidad, yo les permito entrar a la universidad y entonces genero un discurso desde ahí. Y me parece que no, que si tendríamos que seguir utilizando la palabra inclusión, tendríamos también que, no sé, como que vaciarla y decir, pues inclusión no es dejar entrar, es salirse, ¿no? Es salirse de la zona de confort, y quizá la inclusión no va dirigida para las personas con discapacidad, va dirigida para aquellas personas que en lo cotidiano siguen naturalizando el privilegio,
porque, no sé, ahora con el curso de capacitación también en temas de discapacidad, que por ahí va un proyecto que tiene que ver con cotidianizar la discapacidad en la universidad, hay profes que, no sé, con un ejemplo muy básico, ¿no? Un Word, les pego un texto de 5 renglones y les digo, ahora habiliten la herramienta para que lea en voz alta. No saben cómo hacerlo, no, pero es que ya lo habilité y no lo lee. Pues no lo lee porque es una imagen, ¿no? Y el texto dice, nos ahorramos saber lo que nos ahorramos hacer, ¿no? Y eso es el privilegio, a mi parecer. Uno se ahorra uno se ahorra saber lo que se ahorra hacer. Y creo que una cuestión que me brinca totalmente en esta cuestión de la diversidad y también quienes nos convertimos de cierta manera en trabajadores de la diversidad, porque me parece que también uno termina asumiendo una posición de trabajador de la diversidad, quizá también el tema de la inclusión, bajo esta genuina también vocación, ¿no? Que va anidada al tema del trabajo, de cómo intentamos transformar una institución, ¿no? Me parece que el trabajo de diversidad es justo eso, un trabajo que hacemos cuando intentamos abrir las instituciones a quienes han sido históricamente excluidos de ellas. Hay una praxis que es a través del esfuerzo de transformar las instituciones, es como generamos también conocimiento sobre ellas. Y aquí también quisiera hacer una anotación que lo tomo mucho de Sara Ahmed con el trabajo que hace en las instituciones, que implica esto, ¿no? Que te contraten para transformar una institución no significa necesariamente que la institución está dispuesta a transformarse. Las instituciones hacen este trabajo en la medida en que emplean a alguien para que haga ese trabajo, pero muchas veces se les abandona, ¿no? Y entonces me quedo pensando justo en cómo las personas que trabajamos estos temas en las instituciones, y también lo coloco desde ahí, pues somos los aguafiestas institucionales, ¿no? Y pienso porque en esta idea de ser el aguafiesta institucional, pues es un poco decir, ¿no? En el discurso quizá de la rectora, el rector de la universidad o del coordinador y empieza a hablar de diversidad e inclusión y de repente uno le dice, pues hasta el momento, por ejemplo, en la UAP no contamos con intérpretes, ¿no? Tenemos, o sea, en la semana del 29 al 3 de diciembre tenemos la Semana Cultural de la Discapacidad y no contamos con un recurso que nos pueda ayudar con el tema de intérpretes, ¿no? Que cubran, además, todas las conferencias, algunos conversatorios, y quienes estamos organizando la Semana Cultural, pues estamos juntando una vaquita para justo tratar de solventar esas ausencias institucionales. Y me llama la atención eso, ¿no? Porque es una cuestión de cómo buscamos cómo relacionar este trabajo de diversidad o de aguafiestas institucional con el trabajo mismo de la institución. Y a veces cómo hay personas que lo quieren asumir en términos menos problemáticos y más positivos, ¿no? Como esta cuestión de decir, bueno, la institución quiere cambiar, la institución está haciendo cosas, ¿no? Y de repente se olvidan también que de cierta manera necesitamos corrientes contrahegemónicas de ese discurso oficial para que esas transformaciones se puedan dar. Porque justo los discursos de diversidad e inclusión muchas veces son eso, son meras apariencias. Y creo que estar en esos lugares del aguafiesta institucional, pues tiene no solamente que cuestionar esa apariencia, sino también intentarla transformarla, ¿no? Porque creo que si no nos colocamos en ese lugar y buscamos pensar estratégicamente cómo solucionar o dar cabida a que las condiciones de las personas con discapacidad cambien en los contextos universitarios y nos pensamos por fuera de esos problemas, pues uno termina pues también siendo el problema, ¿no?
Entonces, bueno, por el momento lo dejaría hasta aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Creo que estamos en tiempo, ¿verdad?, para formular un espacio, pero no sin antes quisiera como plantear que por lo menos, mire, están ya dando las gracias a los participantes. La idea de interpelación que propone el profesor Mayer, ahí ya se me fue, Mayer, me parece muy sugerente para el tema de la mesa y también para extenderla a todos los procesos formativos de la educación en todos los niveles, porque involucra la escucha, la atención. ¿Podría ampliar sus planteamientos al respecto? Ahí viene como en la primera pregunta. Entonces, demos paso al espacio de los escuchas. Adelante, Benjamín, me parece que está dirigido a ti. Muchas gracias. Pues, a ver, hay muchas cosas de las que podríamos hablar y claro que sería más fácil en un diálogo que espero que podamos animar en esta misma sesión. Pero yo quisiera decir dos cosas. La primera es que me parece sumamente interesante, Jonathan, tu experiencia actual de funcionario como lo nombraste, porque, digamos, te conocemos como un apasionado de las elaboraciones crítico-teóricas en el campo, eh, y creo que ese, digamos, desafío digamos, de la cosa institucional desde precisamente una posición como la tuya, digamos, arrojará una serie de experiencias y una serie de preguntas que me interesa mucho personalmente seguir. Y lo menciono porque voy a empezar en algún sentido con el segundo punto en respuesta a esta amable pregunta acerca de la interpelación, porque yo tengo la sensación de que vivimos en un tiempo de un profundísimo desgaste de la palabra. Es decir, todo lo que arroja nuestra experiencia del discurso público vía redes sociales, de una especie de sobreoferta también en la circulación, incluso de libros, de bienes culturales, de películas buenas, malas y mediocres. Es decir, vivimos un momento de una devaluación de lo simbólico muy profunda que se nota también en este discurso impune de la inclusión en el plano institucional y de la diversidad, que no se refleja mínimamente pues en actos esenciales, mínimos necesarios para caminar y para hacer una serie de cuestiones como nos ha compartido Jonathan, pero evidentemente me parece una situación de un clima prácticamente generalizado. Entonces, creo que con esto a lo que voy es que la interpelación puede tener lugar en el discurso, asociado, por supuesto, a lo que en general pensamos cuando pensamos en crítica o en pensamiento crítico o en abordajes críticos en el campo de la discapacidad, de la pedagogía y muchos otros que nos conciernen sin duda a todos los aquí presentes. La crítica es casi sinónimo de la interpelación y no creo que no tengo que decir mucho más que eso, pero quizá lo que es menos usual es notar que la interpelación puede tener lugar en acto, es decir, en el puro plano de llevar adelante ciertas iniciativas, de organizar ciertas cuestiones, en donde implícitamente se incorpora una reflexión interpeladora que, como dije antes, no simplemente critica, sino construye a partir de eso. Y me parece que a todos a quienes concierne la discapacidad entenderán
que no podemos depender de un simbólico desgastado como para poder avanzar en las agendas. Es decir, tenemos que avanzar de todos modos, y ese de todos modos me parece que puede transitar justamente vías de toma de medidas que son interpelativas, que son propositivas, que generan espacios de encuentro, de colaboración, de construcción teórica, pero también institucional, organizativa, social, colectiva, etcétera, y que lo hagan en una clave interpelativa o múltiplemente interpelativa, porque para regresar a mi ejemplo del laboratorio de ciegos y no ciegos en escuelas de formación visual, claro, ahí los interpelados no son solamente los no ciegos, los ciegos también quedan tocados porque los ciegos también están habitados por esa ideología de la normalidad que los excluye de la fotografía. Recuerdo hace años escuchar a un hombre que escuchaba, digo, después de una mesa sobre estos temas de la fotografía de ciegos y se levanta al final y dice, estoy muy tocado porque llevo 30 años trabajando en un laboratorio de fotografía, ciego que soy, me es muy fácil, porque pues no se me hace raro esto de la luz apagada, prendida, lo que fuere, y nunca se me había ocurrido que yo también podía tomar una fotografía. Este es un clásico de cómo estas formaciones ideológicas son transversales y por lo tanto esa doble interpelación de ciegos y no ciegos en mi ejemplo es fundamental. Y lo que quiero decir pues es que en respuesta ya muy puntual a la pregunta es, bueno, la interpelación está asociada a la crítica en el campo discursivo, pero también está asociada a un actuar críticamente de manera implícita, en donde me parece que se pueden avanzar muchas cosas hoy, allende el ruidero en el que nos hallamos en tantísimos sentidos. Gracias. ¿Alguno de ustedes? Creo que no tenemos, si no tenemos otra pregunta por ahí. No sé si el equipo técnico haya recibido. Sandra, adelante, por favor. Bueno, en principio un gusto escucharlos, ahí tomé nota un montón de lo que estuvo saliendo, y me parece que se vienen como nuevas formas, que queda clarísimo que hay un sector que tenemos una claridad conceptual frente a esta otredad, la inclusión, pero con quienes tenemos que dialogar y lidiar son gente que tiene mucho poder, mucha formación, pero mucha vulnerabilidad, que es un tema que asusta, es decir, como que los descolocamos entre su posición subjetivo y su accionar práctico. Y ahí me parece que tenemos que pensar bien nuestro estilo. Por eso me gustó, Jonathan, eso de que las transformaciones son colectivas, pero de voluntades, ese entramado. Y yo en el último tiempo estoy invitando a que revisemos la forma en que nos acercamos. Que hay que buscar en qué lugar está parado ese otro con quien tenemos que conmover, para ver desde dónde empezamos a hablar. Y a lo mejor, aunque nos llame la atención, hay que empezar a hablar de algo muy básico, muy simple, muy uno a uno y cuerpo a cuerpo. Creo que todos tenemos anécdotas, pero cuando uno se acerca a veces a alguien con mucha autoridad y te termina diciendo, yo tuve un compañero con discapacidad, dejémoslo hablar, que nos cuente, démosle ese espacio de confianza. A nosotros una vez nos pasó que un rector, había un estudiante que interpelaba y denunciaba, y cuando me acerco de una forma muy amigable y le digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo recibís? Me dijo, era un joven con parálisis cerebral, me dijo, no sé cómo saludarlo. Entonces yo de ahí rescaté la confianza que le generé para que me pregunte esto. Me parece que ese es un tema, ¿cómo habilitamos espacios para que, aunque tengamos mucho saber conceptual, le demos lugar al otro que pregunte lo básico, eso que le pasa, que yo creo que una vez que se destraba eso, habilitamos otros discursos. Y lo otro que creo, en esto que fue saliendo, entre lo discursivo y la contradicción que te contratan pero no quieren mucho, es que cuando una institución ubica un espacio que trabaja en la discapacidad, creen que eso ya es garantía de trabajar el tema, no importa qué hace, no hay inversión económica, ya está, la institución puso a alguien para seguir ahí abriendo el diálogo. Gracias.
Pues gracias, igual escucharles pues sigue siendo un tema de seguir aprendiendo, ¿no? Y justo a mí lo que me pasa, ¿sabes, Sandra? Una cosa es que con el trabajo, pues no solo teórico, sino también militante, he sido muy confrontativo. Entonces, de repente hay cosas con las que no puedo. Y ahora me he encontrado esto, no solo en temas de discapacidad, sino también en temas de diversidad sexogenérica, incluso con algunas personas que dentro de la institución misma pueden estar, por ejemplo, no sé, cuestiones que tienen que ver con discursos trans excluyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, yo mismo he platicado conmigo mismo y he dicho, Jonathan, tienes que aprender a entrar por otros lugares, ¿no? Aunque esto te esté incomodando sumamente, ¿de qué forma tratas de generar un diálogo, una oportunidad y no simplemente cierras la puerta, ¿no? Es una cuestión que tengo recién y estoy así, pero dándome vueltas, ¿no? Y por otro lado me quedaba pensando justo también en cómo, pensando en esta cuestión de cuál sería la narrativa institucional sobre la discapacidad, que justo también hay una idea de la discapacidad en términos normativos o representativos, que suele estar puesta en discapacidades motrices, discapacidades auditivas y discapacidades visuales. Y hace poco platicaba también con un grupo de personas, por ejemplo, dos compañeras que tienen lupus, cuestiones que tienen que ver con depresión y también con otra serie de condiciones que están vinculadas también con la salud mental, que todo el tiempo tienen que estar justificando algunas cosas que viven en lo cotidiano, ¿no? Y que, bueno, una de las cosas que también me interpelaban, como lo dice bien Benja, era, ¿por qué yo no puedo ser una persona con discapacidad? ¿O por qué a mí no me ven como una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, no sé, como que hay cuestiones ahí que también me empiezan a mover porque digo, bueno, es fundamental asegurar una accesibilidad en términos particulares o singulares, con cierto tipo de discapacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, ¿cómo también ampliamos nuestras definiciones o nuestros conceptos sobre accesibilidad yendo más allá de esas discapacidades que se vuelven representativas de la propia narrativa institucional sobre la discapacidad? No sé, o sea, me quedo, es algo que he estado pensando como en estas últimas semanas y que, bueno, que justo pues no quería pasarlo por alto ahora que estamos platicando, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que el conversatorio ha sido realmente enriquecedor por este posicionamiento de constructivo del pensar todo de nuevo. Pensar todo de nuevo no es olvidarnos del pasado, sino justamente hacerlo más presente que nunca. Porque de mis interrogaciones básicas es justamente cómo no dar por sentado lo que parece tan obvio y tan naturalizado. De mis primeras interrogaciones, y siempre he planteado que yo nunca entré a la discapacidad por discapacidad. Yo entré a un ámbito de entrada que me asombró. Siempre lo repito porque iniciándome como docente de la FES Iztacala, tuve en séptimo semestre un alumno ciego y nos íbamos a hacer prácticas comunitarias. Al final de la primera clase me acerqué y le dije, bueno, él se llama Alfredo Flores Vidale, le pregunté, pues dime tú qué tengo que hacer, cómo le voy a hacer, tú dime cómo hacemos. Y Alfredo, me van a permitir en este conversatorio académico ser como es la realidad. En aquellos entonces, Iztacala, teníamos relaciones horizontales, éramos maestros muy jóvenes, nos confundíamos con estudiantes, y entonces eran unas relaciones bastante, digamos, sui generis.
Entonces, cuando me acerco y le digo, tú me dices, Alfredo, ¿cómo le hacemos? Dice, tú no te preocupes, Abel. Benjamín conoce muy bien a Alfredo, ¿no? Me dice, tú no te preocupes, Abel. Yo lo único que tú quieras es que no confundas que solamente soy ciego, pero no pendejo, Sardel. Que te quede clarísimo. Y eso fue un marcaje excepcional porque yo me quedé en el asombro y junto con él, bueno, después lo contrataron obviamente como profesor de rehabilitación en ceguera en el área de educación especial y juntos empezamos a hacer proyectos. Pero justo yo entré a este ámbito con el asombro de la mirada que tenía Alfredo y no daba crédito, y ahí es donde se me abrió que esto que se decía de deficiencia, discapacidad, etcétera, tenía que ser interrogada profundamente. De ahí quizá este clamor genuino de la Convención de nada sobre nosotros y nosotros. Y creo que hoy por hoy las instituciones requieren ser movilizadas, pero la verdad es que las prácticas culturales y sociales ya están ejerciendo una crítica exacerbada que está movilizando. Están documentando, están enviando por las redes, están generando una diversidad de movimientos que justamente en ese actuar, Benjamín, ya hay una como interpelación. Esa interpelación me parece que asume diferentes características. Puede ser muy radical, pero si son radicales, uno tiene que preguntarse qué los ha llevado a ser radicales. ¿Por qué hablan de la digna rabia? Por algo ha de ser. ¿Qué ha ocurrido? Que manifiestan una serie de expresiones en donde justamente esta figura que Benjamín acomilla de discapacidad interpela absolutamente nuestras condiciones relacionales de vida. Entonces, ya están, y por otro lado, también es verdad que tenemos saberes que son luminosos por ser contradictorios, complejos, y permiten gestar un movimiento del pensar siempre desde la complejidad, la tensión y la contradicción, lo cual nos evita lo diríamos, el binarismo. Normal a normal, salud, enfermedad. Y eso y las prácticas se están conjuntando y como este es un evento de investigación, me parece que este conversatorio da pie a lo que podría implicar la tarea de investigación en las universidades. Quisiera, ¿verdad?, por ello apuntar que quizá por esta razón escogimos, trabajamos la, comillas, discapacidad, porque es la figura que mejor interpela, la que transeccionaliza y la que mejor esgrime porque interroga, porque altera, porque perturba, porque molesta. Es la más contundente figura que remueve todo. Sin embargo, esta remoción, esta alteración que se produce, ¿qué, digamos, efectos y afectos produce? Puede ser entonces que nos interrogue, como este conversatorio ha puesto en evidencia, las instituciones, una exterioridad compuesta de dispositivos que hay que deconstruir y que hay que intentar el desafío de construir nuevos dispositivos que transformen. Intentemos entonces repensar qué es lo que hace que se produzca como prejuicio este sentido de
apoyo, asistencia y reiteración de falta. Que las prácticas nos están mostrando contundentemente que las personas con discapacidad tienen la función de reformular la sociedad, la forma de vida, la modernidad, y esto junto con el movimiento feminista y junto con otros movimientos que están, yo digo que interpelando el mundo. En ese sentido, ¿verdad? Me permito agradecer profundamente a los participantes que estuvieron en una escucha muy activa y con una disposición a este conversatorio. Quedamos, por supuesto, emplazados a que la articulación de saberes emergentes de orden filosófico y ético que demandan rehacer el mundo de significabilidad que habitamos y que requiere una decidida transformación cultural, educativa. Y con ello quiero decir que desde la educación inclusiva tendrá que dar cuenta de su desaparición para dar lugar a la interpelación a la educación. Lo que requerimos es que esta posición política ocupe el lugar interpelativo que corresponde a la función de la educación superior y a la función de la universidad. Quisiera nada más terminar con estas palabras de Jean-Luc Nancy, quien retoma sobre Kant, pero en sus propias palabras las reconvierte y dice: nos corresponde colaborar en hacer y rehacer un mundo desde una ética de responsabilidad con y para los otros, custodiando y hacer valer las diferencias. Ello implica justamente, diríamos, nuestro desafío. Por ello no podemos hablar solo de educación inclusiva, sino cómo interpela lo que requerimos, por lo menos en nuestro ámbito, cómo movemos la educación superior, cómo vamos exigiendo una reforma educativa que es urgentemente necesaria de implementar. O sea, no necesitamos de educación inclusiva, la necesitamos y requerimos justamente por el carácter interrogador hacia la forma como vivimos. Pues les agradezco muchísimo, colegas, estar aquí, ¿verdad? Nos van a cerrar la línea. Quien se quiera atrever a riesgo de que nos corten ya en cualquier momento. Fidel, Vanessa, 1.000.000 de gracias por estar aquí acompañándonos con la interpretación en lengua de señas mexicanas. Y alguien quiere, pues no nos han cortado, ¿verdad? Quizá en cualquier momento, goodbye. La plataforma es así de radical. Muchas gracias a todos, a todas, a los presentes y a los panelistas, por supuesto. Gracias, Ardel, intérpretes. Gracias también ser parte de esto y nada, que antes de hablar escuchemos eso. Muchas gracias. Así es. Bueno, estemos convocados a más encuentros y así como Jonathan hizo expresión como padre, investigador, docente, ¿verdad? Vayamos juntos convocando a que estén y convoquemos a abrir a como dé lugar los espacios de investigación para las personas con discapacidad. Pugnemos por ello. Nos vemos entonces, muy agradecida, y les quiero decir que no se pierdan porque a la 1:00 p.m. podemos seguir con el tema. Tenemos el simposio Discapacidad e Inclusión interrogadas desde las aproximaciones teóricas y prácticas sociales críticas.
Así que a la una, si gustan, ampliaremos este debate. Hola, buenas tardes. Soy Araceli de parte de Comie. Les pedimos su apoyo para ya, por favor, finalizar la sesión. Estamos un poco sobre el tiempo, por favor. Ya terminamos. Muchas gracias, Araceli. Qué Muy lindo. bien. Perfecto. Gracias a los escuchas y participantes activos. Gracias. Gracias. Gracias, Fidel, Vanessa.